Bueno, me presento para quienes no me conocen, yo soy el doctor Federico Díaz, yo soy médico pediatra, cardiólogo infantil, que me faltó agregar en esa primera diapositiva, y hoy junto, bueno, a Diagnóstico Maipú y Sanap vamos a estar dando esta charla. Ahí abajo tienen mi cuenta de Instagram, en donde también me pueden empezar a seguir si quieren, el pediatra-fede soy, y ahí bueno, van a encontrar información sobre la que vamos a hablar hoy, y un montón de otra información en donde también me pueden hacer preguntas. Bien, ¿de qué vamos a hablar entonces hoy? Como principales temas, ahí está, que no avanzaba. Vamos a hacer una introducción sobre qué son las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar sobre una pregunta que es muy característica siempre de escuchar, es si el frío enferma. Vamos a hablar justamente de lo que es el título de esta charla, es cómo prevenir las enfermedades respiratorias. Vamos a hablar sobre la vacuna antigripal, sobre cuáles son los síntomas de gravedad de enfermedades respiratorias, y por último vamos a hablar sobre los distintos tipos de tratamientos que tenemos para las enfermedades. Bueno, cabe destacar que las enfermedades respiratorias son mucho más frecuentes en pediatría que en el resto de las edades, ¿sí? Sobre todo en la primera infancia, lo que son lactantes y primera infancia. Cuando hablamos de primera infancia hablamos de niños y niñas hasta los 5 o 6 años, y esto es básicamente porque nuestro sistema inmune está en desarrollo, ¿sí? Nosotros nacemos 0 kilómetros, nacemos sin ningún tipo de exposición, salvo aquellos bebés que nacen con alguna madre que tenga alguna enfermedad, pero por lo general los bebés nacen con un sistema inmune que no tuvo contacto hacia ningún tipo de virus, con lo cual a medida que nos vamos exponiendo, a medida que vamos saliendo de casa, empezando, lo más frecuente es el jardín, donde ahí es donde más los chicos se enferman. ¿Por qué? Porque se empiezan a encontrar con todos los virus que andan dando vuelta y de a poco vamos desarrollando nuestro sistema inmunológico. Y es por eso que en pediatría es cuando más encontramos este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque lógicamente, como decía, las enfermedades respiratorias son causadas principalmente por virus. Entonces, en pediatría es la edad en donde más encontramos con más frecuencia este tipo de enfermedades, y las enfermedades respiratorias que se pueden dar desde la nariz hasta los pulmones, ¿sí? Digamos, a lo largo de todo el tracto digestivo, desde una rinitis, desde una faringitis, desde una laringitis, hasta, bueno, cuadros de bronquiolitis, bronquitis, neumonías. Es decir, a lo largo de todo el tracto digestivo esto puede ocurrir, y nosotros dividimos estas enfermedades en lo que son altas y bajas. Predominan en épocas de temperaturas bajas, esto es verdad, y un poco me adelanto a lo que vamos a hablar después de si el frío enferma, pero no es porque el frío sea el que genera la enfermedad, ¿sí? No es como eso de que nos dicen abrigate que te va a dar frío y te vas a enfermar. No es que el frío enferma, sino que estos virus tienen mucha mayor circulación, el clima frío les queda mucho más cómodo para poder circular y replicarse, y es entonces que si nosotros nos exponemos a temperaturas bajas, probablemente lo que nos estemos exponiendo no es solo al frío, sino también a distintos virus que estén en el ambiente. Podemos prevenirlas, claramente, es por eso que estamos dando esta charla hoy, ¿sí? Y en caso siempre de enfermarse, es muy importante que conozcamos no solo los tratamientos, que son muchos y bastante diversos, sino que también y sepamos identificar cuáles son los síntomas de gravedad, porque eso es lo que va a motivar saber si podemos manejar nosotros en casa un cuadro respiratorio, o si tenemos que acercarnos a alguna guardia a que sea evaluado. Bien, y acá yo quería mostrar, para que ustedes entiendan también un poco lo que es la situación actual con el tema del coronavirus. Esto es información oficial, ¿sí? Esto es del Boletín de Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional, y esto, aunque no lo crean, es de septiembre del año 2019, ¿sí? A partir de diciembre se empezaron a identificar los primeros casos de coronavirus en China. Acá en Argentina en marzo llegó el primero, es decir, unos aproximadamente 6 meses después de esta identificación, ¿sí? De este gráfico de los distintos virus que generaban enfermedades respiratorias. Hay uno que podrán ver que es el que ganaba, y históricamente en los últimos años siempre gana, que es el virus incisional respiratorio. Aquellos que han tenido por ahí algún hijo que ha tenido alguna enfermedad respiratoria, seguramente quizá lo han podido llegar a escuchar, pero el virus incisional respiratorio era el virus principal que hasta el septiembre de 2019 venía liderando las enfermedades respiratorias, y ahí están otra cantidad de virus que está ahí, sobre todo el influenza, que es el virus de la gripe, pero fíjense que ni figura en ese gráfico el coronavirus.
Sin embargo, ¿el coronavirus estaba o no estaba? El coronavirus sí estaba, y acá le agrego un pequeño fragmento de también, esto del año 2012, es de un trabajo de epidemiología de lo que es a nivel de la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde ya se hablaba que hay distintos virus, ahí yo lo marqué en rojo, distintos virus nuevos que iban encontrando, como el coronavirus. Fíjense que año 2012 ya se hablaba del coronavirus, no particularmente de esta variante de coronavirus que tenemos nosotros hoy, ¿sí? Que es el SARS-CoV, como se menciona ahí, COVID-19, el coronavirus 19, ¿sí? Por estas mutaciones que fue teniendo el virus, pero sí, el coronavirus existe de hace mucho tiempo, solo que, bueno, no terminaba de generar una pandemia porque eran virus que se aislaban bastante poquito. Lo mismo que hablaba también ahí del bocavirus humano, otro virus que por ahí, quién sabe, ojalá no, pero de acá a un tiempo pueda llegar a tener más protagonismo como es hoy el coronavirus. Pero fíjense esto, que ya desde el 2012 se hablaba, en el 2019 igualmente, si bien se aislaba en forma muy escasa, no llegaba ni a figurar dentro de los principales virus. Y fíjense lo que pasó en junio del año pasado. Así es, 99% de los virus rescatados fueron coronavirus. Esto habla un poco también de que en menos de un año el protagonismo que tomó el coronavirus. Como personal de salud y como persona que también ha hisopado pacientes para coronavirus, les debería también decir que más allá de que esto es bastante contundente, ¿no? Muy rotunda el cambio que fíjense que sigue figurando la influenza que antes se hablaba, el virus incisional respiratorio, no sé si se llega a ver el mouse mío, pero fíjense, sino que está anteúltimo en la lista, y ni llega a tener el protagonismo que tenía antes, ¿no? Eh, pero lo que quería decir es que en época de pandemia, a la mayoría de los niños y de las niñas que venían con síntomas respiratorios, se los hisopaba para coronavirus, y no se los hisopaba tanto como para descartar otro tipo de virus. No quiere decir que el porcentaje del surovirus hubiese aumentado mucho más, pero la realidad es que también no se rescataron esos otros virus porque tampoco se hisopó tanto para buscar esos virus. Se hisopó a todo el mundo para buscar coronavirus, y por eso también este cambio tan rotundo. Igualmente, más allá de eso, es significativo, ¿sí? El cambio que hubo en lo que es la epidemiología, ¿no? ¿Cuáles son los virus que andan circulando? Siendo el coronavirus el que, bueno, como en todo el mundo, está circulando con mayor frecuencia. Yéndonos un poco de esta parte por ahí muy científica y epidemiológica, vamos a esta pregunta que suelen hacer mucho, y es si el frío enferma, y esto es lo que yo me había adelantado un poquito, ¿sí? No es el frío lo que enferma, sino que son los virus que circulan en temperaturas bajas, en climas fríos, ¿sí? Si nosotros nos exponemos a estas temperaturas, nosotros podemos sufrir alguna complicación como puede llegar a ser una hipotermia, ¿sí? Por eso es que por ahí muchas veces dicen, no andes descalzo que se va a enfermar, no lo dejes descalzo. Si yo estoy como ahora, adentro de mi casa, con una estufa o con cualquier sistema de calefacción, y dentro de mi casa el clima es cálido, por más que afuera estén haciendo ahora 10 grados, 12 grados, y yo, si estoy afuera ahora descalzo, probablemente tome frío y mi cuerpo sufra alguna consecuencia por esa hipotermia, yo dentro de mi casa puedo estar descalzo. Entonces, esto de no dejar a los niños o a las niñas descalzos dentro de casa, por temor a que se puedan enfermar, esto no es así, ¿sí? Tengan en cuenta que incluso en bebés que están aprendiendo a caminar, es muy importante estar descalzo, ¿sí? Porque de esa forma el pie aprende a apoyar en forma correcta. Entonces, si estamos en casa con un clima cálido, ¿sí? Podemos estar descalzos. El tema es no estar expuestos a un frío que nos pueda llegar a generar una hipotermia. Bien, ahora sí entonces, vamos a lo que es el título, ¿sí? La charla de hoy. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades respiratorias? Esto está ampliamente, ¿sí? Hablado, ya creo que todos después de un año y medio casi, por y no tanto, pero más o menos un poco más de un año de pandemia, ya todos sabemos bien cuáles son las formas de evitar estas enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque sabemos que son enfermedades virales, sabemos que son enfermedades que nosotros con nuestra secreción, nuestra saliva, expulsamos estos virus. Entonces, si estamos
a una distancia corta, o si compartimos elementos, si no nos limpiamos las manos, podemos lógicamente entrar en contacto con estas partículas que otra persona contagiada tiene y poder infectarnos nosotros. Entonces, por eso siempre como fundamental la higiene de manos, y siempre que nosotros estamos fuera de casa, por ejemplo, hoy en día, si bien hay ciertas restricciones, depende en dónde se encuentre cada uno, pero si vamos a lugares públicos, fundamentalmente por negocios, supermercados, siempre tratar de tener el alcohol en gel para lavarnos las manos, y fundamentalmente cuando volvemos a casa, ¿sí? Cuando volvemos a entrar, cuando estamos en nuestra burbuja, en nuestro lugar, no contaminar nuestro lugar. Nosotros saliendo afuera, podemos reducir limpiándonos las manos, pero cuando volvemos a casa es fundamental. Usar el codo y no la mano para tapar la boca. Esto es para justamente no contaminar a otra persona, ¿sí? Si yo estoy estornudándome la cara, estoy dejando mis secreciones en la mano, y esto lógicamente al tocar una persona o tocar otro elemento, estamos generando una transmisión de este virus. Ventilar los ambientes, por más que haga frío, por más que haga 5 grados, 2 grados, 15 grados, ventilemos los ambientes de la casa. Y cuando decimos ventilar, no estamos hablando de abrir de par en par las ventanas, pero abriendo 5 centímetros, 10 centímetros, que haya una cantidad de apertura mínima, ¿sí? De las ventanas, como para que el aire circule dentro y que se renueve. Esto favorece a que cualquier partícula, cualquier virus que esté circulando dentro de la casa, si hay alguien que está tosiendo adentro, bueno, el aire se vaya cambiando y se vaya renovando, ¿sí? Y bueno, esto que decíamos, que es una pregunta también muy frecuente, en caso de los bebés, si lo quieren venir a conocer, si quiere venir alguien a ver a mi bebé, o si yo estoy resfriado y tengo un bebé, bueno, es muy importante no solo estas cositas que mencionamos, sino también el hecho de reforzar la higiene no solo con el bebé, sino también con los elementos del bebé, porque a veces uno se olvida que puede tomar todas las medidas de precaución, no estar cerca del bebé, no hacerle upa al bebé, etcétera, pero después está tocando la mochila, tocando los juguetes, tocando lo que sea, y son cosas que después va a agarrar el bebé. Entonces, si podemos evitar el contacto, cosas que, por ejemplo, alguien que es padre o madre que está solo con un bebé, o bueno, cualquier otra situación en donde sea difícil, bueno, en esos casos no. Pero si nosotros estamos con mocos o estamos con cualquier cuadro, por más leve que sea para nosotros, evitemos el contacto. ¿Por qué? Por esto que yo les mencionaba, los bebés tienen un sistema inmunológico que es completamente nuevo, y cuanto más chiquitos, cualquier enfermedad puede ser más grave. Entonces, algo que para nosotros son unos mocos, ¿por qué? Porque nosotros, probablemente ese virus a nosotros ya nos generó cuadros respiratorios más graves, y con el tiempo generamos defensas, generamos una buena inmunología, y cuando somos más grandes a nosotros solo nos genera un moco. Pero ese virus que a nosotros nos genera un moco o una tos leve, a un bebé le puede generar un cuadro respiratorio bastante severo. Entonces, fundamental eso, si podemos evitar el contacto, mejor. Y si no, también recuerden, no estar en contacto con elementos que son del bebé. Mamadera, chupete, juguete, lo que sea. Porque todo eso después va al bebé y termina siendo lo mismo. Y bueno, sumando a lo que es la situación actual, el barbijo, la distancia social y evitar lugares públicos cerrados. Lugares públicos cerrados, sin el uso del barbijo, sin mantener una distancia, sin ventilar, son las cosas que hoy en día estamos viendo que son las que más enferman. Y a veces por ahí pasa que uno ve gente que está en lugares públicos abiertos, pero ve sin barbijo y sin distancia. Entonces, si yo estoy abrazado a alguien durante más de 15 minutos, por más que esté en medio del campo, estamos compartiendo las secreciones. Entonces, es todo importante, ¿sí? Y fundamentalmente, obviamente, el tema de las vacunas, que lo que vamos a hablar acá, particularmente en la charla, sobre la vacuna antigripal, pero bueno, nada, es algo que no hablamos de la del COVID porque lógicamente todavía en pediatría no tenemos ninguna aprobada acá, pero bueno, la vacuna antigripal es algo que marcó un antes y después de lo que fue la crisis de la pandemia también por la gripe. Entonces, nosotros vimos cómo eso termina resultando y cómo todos los años tenemos que ir actualizándola, y probablemente va a terminar siendo en algún momento lo mismo que pasará con la vacuna para el coronavirus.
Bueno, como decíamos entonces, la vacuna antigripal. La vacuna es particularmente contra el virus influenza, ¿sí? En abril de cada año, quienes tengan bebés que se encuentren entre los 6 meses y hasta los 2 años, arranca lo que es la campaña. Con lo que se hace justamente es buscar cuál es el virus que esté circulando ese año. ¿Por qué? Porque los virus mutan, y ese es el problema que estamos teniendo también con el coronavirus. Lo mismo pasa con el virus influenza, solo que ya tenemos varios años conociendo al virus y ya en los primeros meses se busca cuál es el virus que está o la cepa que está circulando y se acomoda la vacuna para que sea efectiva contra ese virus en particular. Como decíamos, en pediatría se aplica entre los 6 meses y los 2 años, y luego de los 2 años, ¿sí? Se aplica en niños con enfermedades crónicas, ¿sí? Hablamos de diabetes, hablamos de asma, hablamos, bueno, de cualquier enfermedad crónica que pacientes que tengan una enfermedad renal, bueno, cualquiera sea, obviamente que quienes tengan o enfermedades neurológicas también, pero bueno, cada caso en particular, eso lo hablan con su pediatra, que les va a decir si es que hay que vacunarlo o no. Lo ideal sería, según la Organización Mundial de la Salud, según el CDC también, es prolongar la vacunación hasta los 5 años, por esto que yo les decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los primeros años cuando uno va generando esas defensas contra los distintos virus. Pero nosotros, sin embargo, tenemos un calendario bastante completo y esta vacunación a esta población objetivo también es bastante efectiva. Hasta los 6 meses sería conveniente que las mujeres que están amamantando sean las que se vacunan, o las mujeres embarazadas también que se vacunen, son población que merecen también ser vacunada. Y después también están los casos particulares de personas que viven acompañadas por ahí con adultos mayores que se tienen que vacunar, o personas adultas con alguna enfermedad, por ejemplo, oncológico o alguna enfermedad crónica grave que amerite por ahí también tener que vacunarse después de los 2 años. Eso también háblenlo en forma particular con sus pediatras. Y esto es muy importante, ¿sí? La vacuna no evita la infección, ¿sí? Evita que se genere una enfermedad grave por influenza y no por otros virus. No sé si se escucha, pero yo ahora, por ejemplo, estoy con un poco de mocos, amanecí con un cuadro así respiratorio leve, y sin embargo, este año ya me vacuné para la influenza y también tengo las 2 dosis de la vacuna del coronavirus. Y sin embargo, me agarré algo respiratorio, que puede ser por cualquiera de otro virus también, obviamente, pero a lo que voy es que la mayoría de la gente que tiene vacunación no termina atravesando por una enfermedad grave, sino que se puede contagiar a otras personas, pero lo importante es que ya nosotros tenemos, ¿sí? Defensas generadas contra ese virus, como para que cuando ese virus entre a nuestro cuerpo no se encuentre con un terreno completamente libre para replicarse y generar una enfermedad grave, sino que una vez que entra ya se encuentra con unas defensas que lo van a ir a atacar y puede no generar enfermedad o generar síntomas leves. Bueno, y acá entonces vamos a hablar algo que me interesa mucho que se sepa, cuáles son los síntomas de gravedad, porque muchas veces recibo preguntas en esta cuenta de Instagram que les mencioné, el pediatra Fede, recibo constantemente preguntas sobre tengo a mi hijo con mocos, tengo a mi hijo con esto, con lo otro. Bueno, es importante que ustedes, estando en casa y por ahí con esto de la limitación para salir, o muchas veces también el miedo de ir a una guardia para no agarrarse otra cosa, hace que no solo eso, sino que ya lo tenemos que saber de por sí, ¿no? Saber identificar cuando nuestro hijo tiene un cuadro más grave que por ahí un simple catarro. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces con lo que sería la gravedad de estos cuadros es la respiración rápida, ¿sí? Rápida. La conocemos como taquipnea, ¿sí? Taquipnea quiere decir aumenta la frecuencia respiratoria. Ahí le puse una tablita así que son la cantidad de respiraciones por minuto que tiene un bebé, un niño, un adolescente. Esto me parece que, bueno, sirve a modo de información, pero a veces no es tan práctico porque es difícil que uno se ponga a contar en forma efectiva las respiraciones, pero les puede servir como dato a tener en cuenta. Y si no, también uno se da cuenta, uno sabe cómo respira su bebé, cómo respira su hijo, y van a notar que lo van a ver agitado, que respira bastante rápido o más rápido de lo habitual. Lo otro que tenemos que tener presente es el hundimiento de las costillas. Yo acá en esta imagen lo quise mostrar. Fíjense el relieve que se ve, ¿sí? Entre las costillas.
que en realidad lo que se hunde no son las costillas, lo que se está hundiendo son los músculos que hay entre las costillas. ¿Y por qué pasa esto? Porque se están usando todos los músculos que tienen disponibles para respirar. Es tanto el esfuerzo, cuando el cuadro respiratorio es grave, es tanto el esfuerzo que tienen que hacer, sobre todo los bebés. Esto por ahí es más difícil de ver en niños más grandes, pero sí se puede ver fácilmente en bebés hasta los 2 años aproximadamente. Es tanto el esfuerzo que tienen que hacer que usan todos los músculos que tienen, entre ellos los músculos que están entre las costillas. Entonces, al usar esos músculos, se contraen esos músculos y se ve esta imagen característica que es como si se estuviesen hundiendo las costillas, que en realidad lo que se está hundiendo son los músculos. Pero bueno, es la forma fácil de decírselo a los padres y a las madres para que lo identifiquen en la casa. Si uno ve eso, quiere decir que están usando, el bebé en cuestión está haciendo mucha fuerza para respirar y es un motivo para ir a una guardia. Cuanto más chiquito sea el bebé, sobre todo en los menores de 6 meses, el hecho de no poder tomar el pecho y la mamadera también es un síntoma para preocuparse, porque para ellos succionar un pecho, succionar una mamadera, es como el equivalente para nosotros de dar corriendo una vuelta a manzana, más allá de la preparación física que puede tener una persona, de acuerdo a lo que haga habitualmente. A ellos succionar el pecho o una mamadera, depende cómo se alimenten, les implica muchísimo desgaste, ¿sí? Le implica muchísimo esfuerzo. Entonces, si nosotros vemos que respira rápido, que se le hunden las costillas, que no puede tomar el pecho, bueno, eso es algo para ir urgente, urgente a una guardia. Un equivalente podría ser en niños más grandes el hecho por ahí de no poder hablar con normalidad. Si nosotros vemos que están hablando y se cansan, que no pueden completar las frases porque ya les genera esta fatiga hablar, bueno, es algo que también tenemos que tener presentes para considerar que ese cuadro puede ser más grave. Lo mismo que decía, notar que no pueden hablar porque se cansan o que están más cansados, que quieren estar más tirados en la cama, que no quieren jugar. Bueno, ¿eso por qué? Porque les cuesta respirar con normalidad y si no se oxigenan también con normalidad, lo vamos a ver más cansados, con más sueño, con más ganas de estar tirados. ¿Sí? Escuchar que el pecho silba, es lo que nosotros escuchamos cuando nos ponemos el estetoscopio, que apoyamos en el pecho o en la espalda del bebé. Eso escuchamos el broncoespasmo, el silbido. Pero muchas veces eso se puede escuchar a simple audición. Acerco la oreja al pecho de mi hijo, de mi hija, y puedo escuchar ese chiflido. En esos casos también puede ser un síntoma de gravedad. Y por último, algo que ya sería por ahí demasiado complicado, sería el cambio de color en los labios, por ejemplo, o en las manos. Eso nos habla de que la saturación de oxígeno está siendo baja. ¿Qué quiere decir? Que hay poco oxígeno en la sangre. Y justamente quería aprovechar para mostrarles esto que tengo acá, que es un saturómetro, que es lo que muchas familias seguramente han visto en las guardias cuando van con su hijo con algún cuadro respiratorio, probablemente le hayan puesto alguno parecido así, o alguno que es en forma de cintita que va a un aparato más grande. Esto lo puede tener cualquiera en su casa, miren ahí lo prendí. Uno coloca el dedo acá adentro y automáticamente en el gráfico aparecen tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno en sangre. Esta saturación debe estar en una persona que está sin oxígeno, aproximadamente tiene que ser mayor de 92-93%, ¿sí? Cuanto más cerca a 100% sea, mejor. Fíjense, yo tengo, no sé si se ve porque debe estar espejado, tengo 98% de saturación, menos mal a pesar de los mocos, y 80% de frecuencia cardíaca, ¿sí? Que es lo que tiene una persona adulta por lo general. Fíjense que, bueno, si me muevo mucho, pierde un poquito la señal. Pero esto es muy importante, ¿sí? Si lo pueden llegar a tener, que compren. Yo acá tengo, bueno, la gente de Sanap que me dio el suyo, que es un lugar de confianza, porque a veces uno compra y estos aparatos, si no tienen un buen lector o si no funcionan bien, pueden darnos datos erróneos y preocuparnos más. Entonces, siempre, si llegan a conseguir uno de estos, si los pueden comprar, siempre comprar de buena calidad es importante. Y sobre todo quienes tengan por ahí hijos asmáticos, que usan mucho el PAF, el salbutamol, bueno, tener este tipo de elementos ayuda mucho para saber el cuadro cómo está. Bien, y entonces ahora sí vamos a hablar un poco de los tratamientos para ir finalizando. Yo no quiero, obviamente que
cada enfermedad va a tener su distinto tipo de tratamiento, ¿está bien? Digamos, no vamos a hablar en forma particular el tratamiento para cada enfermedad, pero voy a mencionar los distintos tipos de tratamientos que hay, que pueden llegar a tener ustedes, y para qué por ahí son mejor usar uno que usar otro. Bueno, los nebulizadores, ¿sí? Todo el mundo conoce los nebulizadores, todo el mundo alguna vez estuvo en contacto con algún nebulizador. Si no tenemos en casa, conocemos a alguien que tiene, que nos puede llegar a prestar. Siempre sería bueno tratar de tener alguno en casa. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces los cuadros respiratorios, que pueden llegar a ser por un cuadro de catarro, de nariz, tener un nebulizador sirve solo con solución fisiológica, o en el caso de otras enfermedades, como por ejemplo una laringitis o una bronquiolitis, se lo pueda nebulizar con el agregado de alguna gotita de tratamiento, ya sea de corticoides o de salbutamol. Entonces el nebulizador en ese sentido es bastante completo. Y tenemos dos tipos, tenemos el que es a pistón y el ultrasónico. ¿Cuál recomiendo yo? Yo recomiendo siempre el que es a pistón. ¿Por qué? Porque si bien genera un poquito más de ruido, y esto puede ser medio molesto por ahí para algún bebé, podemos agregar alguna musiquita que les guste, pero bueno, puede llegar a generar un poquito de irritabilidad del ruido, si bien no es un ruido demasiado molesto, sí es verdad que son más ruidosos. Pero tienen más potencia, ¿sí? Llegan mejor a los pulmones. Entonces, si es que yo lo necesito para un cuadro de mocos, tanto el de pistón como el ultrasónico, que el ultrasónico hace mucho menos ruido, prácticamente no hace ruido, y es bueno, digamos, para lo que es un cuadro de estas vías altas, como yo mencionaba, ¿sí? Los cuadros que son más bien de nariz o de garganta, pero si yo necesito para un cuadro de bronquiolitis llegar a pulmón, el nebulizador ultrasónico no es tan efectivo como si el de esa pistón. Entonces el de pistón es más completo, me sirve tanto para la nariz, la garganta, como también para los pulmones, más allá de que sea más ruidoso. Por eso es el que yo suelo recomendar, ¿sí? Pero bueno, también tenemos otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, los aerosoles. Es muy conocido lo que es el famoso spray nasal, que viene también con solución fisiológica, que sirve mucho para los cuadros por ahí de rinitis, esos cuadros que tienen muchos mocos, se le hacen a veces el spray nasal en la nariz, y eso ayuda a que el moco también baje, ¿sí? El moco baje y se lo podamos sacar con más facilidad. Después supongamos que no contamos con un nebulizador, no podemos tener acceso al nebulizador, no nos ganamos ningún nebulizador en ningún sorteo. Bueno, también existe lo que es la utilización de vapor. Y acá quiero aclarar, hay algo muy importante con el uso de vapor. Mientras que el vapor sea usado en el baño con la ducha caliente, está perfecto. Genial, le damos para adelante, es efectivo, pero lo que no recomendamos bajo ningún punto de vista es usar una olla con agua caliente, ¿sí? Hemos visto niños, niñas, o bebés peor, que se han quemado por hacerse vapor con una olla caliente, ¿sí? Con agua caliente. ¿Por qué? Porque la ponen en la mesa, algún movimiento, cualquier cosa, descuido, cae el agua y es terrible las quemaduras que terminan teniendo, ¿sí? Algunos los hacen en el piso, ponen la olla en el piso y le hacen upa al bebé. La verdad que eso no me parece que sea algo cómodo o algo que sirva. Prefiero que vayan al baño, que prendan la ducha de agua, el agua caliente en la ducha, que lo pongan al bebé a upa, que le den golpecitos en la espalda, que lo muevan un poquito, y el mismo vapor también ayuda a que baje el moco de la nariz. ¿Cuál es la contra que tiene esto con respecto a los nebulizadores? Bueno, los nebulizadores, como decíamos, con solución fisiológica sirve solo, como si fuese el vapor de agua de la ducha, y si además le tenés que agregar medicación, vos lo podés hacer con el nebulizador y no lo podés hacer eso con el vapor. Entonces, por eso insisto, si se puede tener un nebulizador, sería lo más conveniente. Después también tenemos los aerosoles que son tipo salbutamol o budesonide, o bueno, los distintos tipos de aerosoles que hay para las distintas enfermedades respiratorias. Si alguien tiene un hijo asmático, seguramente usa el celetide, usa el fluticasona, puede usar budesonide, es decir, un montón de aerosoles que están para el uso diario. Y después está el salbutamol, que es el aerosol que se usa para las crisis asmáticas o las crisis de broncoespasmo en general. Tengan presente que si tienen hijos asmáticos que usan estos corticoides en aerosol, como es el budesonide o la fluticasona, siempre es bueno después del uso lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque después del spray con budesonide, el corticoide puede quedar en los dientes
y daña el esmalte dental de los dientes. Entonces, si tenés un hijo o una hija que es asmático, conoces a alguien que es asmático, conoces a alguien que use budesonide o fluticasona, recomendale esto porque después terminamos viendo dientes lastimados por el uso de corticoides. Y bueno, también los corticoides en gotas, la betametasona por ahí la más conocida, la meprednisona también, son gotitas que pueden ser tanto vía oral como también en el uso de los nebulizadores para las distintas enfermedades respiratorias. Y por último, para cuadros por ahí ya, que lógicamente no son virales, porque más allá de que en pediatría la mayoría de las infecciones que nosotros tenemos son virales, también existen las enfermedades por bacterias. Existen las faringitis, existen las neumonías, bueno, y esas necesitan antibiótico. Obviamente siempre esto recetado por algún médico, alguna médica, tu pediatra. Por favor, no hagan la de ir a una farmacia y decirle tengo a mi hijo que está con un poquito de fiebre y moco que le puedo dar. Por favor, que es algo muy habitual. Y los farmacéuticos, como siempre digo, venden remedios. A ellos venden el remedio, pero no saben hacer un seguimiento de una enfermedad o ver las complicaciones. Entonces, por favor, siempre indicado, ya sea antibiótico o cualquiera de estos tratamientos mencionados, por algún personal de la salud. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá nuevamente menciono mi Instagram, el Pediatra Fede. Me pueden hacer, como siempre, la gente me hace distintos tipos de preguntas. Me las pueden acercar ahí al Instagram, donde hay un montón de información sobre este tema y sobre un montón de otros. Así que bueno, ahora sí quedo a disposición para las distintas preguntas que puedan ir surgiendo. Bueno, muchas gracias, Fede. Como siempre, una vez más, ha sido súper, súper clara tu disertación, tu explicación. Creo que también los que somos padres con niños pequeños hemos podido desterrar algunos mitos también. Yo les cuento que la semana pasada, justamente, y ahí en el chat en YouTube hacían mención, dimos una charla junto a la doctora Florencia Kahn sobre gripe y neumonía, donde se habló muchísimo sobre lo que es vacunación antigripal y vacunación por neumonía. Así que si alguien tiene más interés en profundizar estos temas, lo invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a todo el mundo, y puedan ver esa charla y las otras charlas que tenemos disponibles. Ahora sí quiero invitarlos a todos a utilizar el chat que está disponible en YouTube para hacernos llegar sus preguntas. Tratemos de aprovechar este espacio para hacer preguntas puntuales. Yo les recomiendo que no compartamos experiencias personales porque todos tenemos experiencias que hemos vivido, que pueden ser muy interesantes, pueden convertirse en anécdotas, pero tratemos de utilizar este espacio para hacer preguntas y que podamos entre todos aprender preguntas puntuales y que sean de interés general. Vamos a empezar con las primeras que ya nos fueron llegando. Ahí vi una que me pareció muy interesante y dice, cuando comienzan los primeros fríos, Sí. a veces es muy difícil abrigar a nuestros hijos de noche. ¿Es preferible abrigarlos y que transpiren o menos ropa y calefaccionar? No, yo prefiero eso último, ¿sí? Calefaccionar y menos ropa. Eh, si no podés tener calefacción, tenés que abrigarlos con lo que tengas, ¿no? Ahora, llegar al punto de tener que transpirar no es lo que recomendamos, porque cuando la piel transpira, se moja, se humedece y pierde temperatura, con lo cual termina siendo contraproducente. Entonces, no hay que sobreabrigar pensando que abrigando de más estamos ayudando, para nada. Si yo duermo con una remera y nada más, no le tengo que poner dos remeras, un buzo, una frazada, dos gorros al bebé, porque lógicamente, ¿no? Digamos, estoy sobreabrigándolo y llevándolo a una situación que no va a ser favorable para el bebé. Entonces, tratar de si es que hay que abrigar, porque el clima no lo puedo calefaccionar la casa o el clima no es adecuado, bueno, una prenda más que la que uso yo, nada más. Si el clima es cálido y está templado, el bebé duerme como duermo yo y nada más. Claro. Respecto a esto, sabés que hace poco recibí una consulta de un compañero de trabajo de Diagnóstico Maipú que va a ser papá y le Sí, recomendaron, él utiliza aire acondicionado para calefaccionar su casa y le recomendaron un vaporizador
para prevenir quizás la resequedad de las vías aéreas, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Eh, Todo lo que sea de calefacción suele generar, o sea, le suele sacar humedad al ambiente. Entonces está bueno por ahí también eso de tener un vaporizador en el caso de estos, sobre todo si el aire acondicionado apunta, siempre recomendamos que no apunte hacia donde está la cama, pero bueno, si ya lo tenés puesto así, sobre todo en esos casos, que haya algún vaporizador. ¿Qué relación hay entre el asma y la alergia? Bueno, son dos enfermedades distintas, pero que están muy, muy, muy asociadas. ¿Por qué te digo? Porque el paciente asmático es un paciente que de por sí sus vías respiratorias se inflaman fácilmente. ¿Eh? Y el alérgico, si se expone a una determinada sustancia, como puede ser un ácaro, como puede ser la piel de gato o lo que sea, sus vías respiratorias se inflaman. Entonces, termina siendo lo mismo, pero la causa es distinta. Digamos, los síntomas son bastante parecidos, pero no es la causa, la causa no es lo mismo lo que genera, pero es bastante similar porque el tratamiento es lo mismo, ¿sí? Suelen ser con corticoides, por ahí el que es alérgico tiene algunas vacunas que son orales, que es para tratar de evitar las reacciones alérgicas, pero en definitiva lo que termina siendo una enfermedad es bastante similar. ¿Se puede prevenir un broncoespasmo con antialérgicos? Bueno, si la causa de tu broncoespasmo es por una alergia, sí, puede pasar. Estas vacunas que te mencionaba, por ejemplo, ayudan. Pero depende cuál sea la causa de que vos generes un broncoespasmo. El asmático no lo hace porque está en contacto con ácaros. El asmático lo hace ya sea porque se expuso a una situación muy fría, porque hizo deporte, o un montón de otras cosas, emocionales también. En cambio, el alérgico lo va a hacer porque se expone a la sustancia que le genera alergia. ¿Hay algún momento del día que sea ideal para hacer la nebulización? Bueno, esto es muy importante, está buena esta pregunta. Si la nebulización es solo con solución fisiológica, no es como un antibiótico o como el salbutamol o el budesonide que uno lo hace cada tanta cantidad de horas. Si solo tiene solución fisiológica, uno puede hacerlo la cantidad de veces que sea necesaria. Si nosotros ya vemos que están mucha cantidad de mocos, se lo hice hace una hora la nebulización, se la vuelvo a repetir. Después de estas 6 horas sin mocos, no le hago ninguna negociación. O sea, es dependiendo de la situación, solo con solución fisiológica. Claro. Acá hacen una pregunta, la voy a reformular. ¿Hay algún tipo de termómetro que sea más confiable de otro? Comentan acá que tienen un termómetro de oído que parece que siempre da más temperatura que otros. Bueno, en realidad nosotros en el cuerpo, depende en dónde vos tomes la temperatura, vas a encontrar distintos tipos de temperatura. Yo, por una cuestión, digamos, de que te va a servir durante toda la vida, recomiendo el que es el termómetro de axila y el termómetro digital, no el de mercurio. Por una cuestión de que con los bebés, yo entiendo que por ahí, viste, estos son los del oído son como una pistolita, pero está lo que es la temperatura a nivel central, que es la temperatura rectal, que puede ser también la temperatura dentro de la garganta, dentro del oído, y después está la periférica, que puede ser la de la axila. Manejándose siempre con la de la axila, funciona. En el caso de los bebés, le ponemos como el mismo un niño de 5 años o una persona adulta de 30, 40, 50. Entonces, tengan el axilar, que es el que van a usar toda la vida. Mocos sin fiebre ni decaimiento. ¿Se soluciona con nebulización? Bueno, probablemente te ayude bastante la nebulización. No te puedo asegurar que se te vaya, que vayas a solucionarlo. Ahora, si no tenés fiebre, no tenés decaimiento y solo tenés mocos, probablemente con un poquito de vapor, de nebulización con solución fisiológica o solo de vapor, va a ser suficiente como para sacar ese moco. Ahora, que el cuadro lo termines de resolver solo con eso, no te lo puedo asegurar, pero seguramente otra cosa no necesites. Si un niño ronca mucho de noche, ¿es algo que nos debe preocupar o es habitual? No, bueno, muchas veces enfermedades como hiperplasia de amígdalas, ¿sí? Las amígdalas grandes, se diagnostican justamente en chicos que roncan mucho de noche, que tienen apneas, en realidad, las palabras son apneas,
y bueno, es uno de los criterios hoy en día para hacer la cirugía, ¿sí? Pacientes con apneas crónicas que no pueden descansar, pero sí, puede ser. Y aprovecho esta pregunta, que quienes tienen bebés es muy frecuente escuchar que hacen como un ronquidito o un ruido de chanchito durante la noche. Eso no quiere decir, si respira bien el bebé y está bien, no quiere decir que esté con un cuadro de moco que requiere un tratamiento, ¿sí? Ahí es fundamental ver cómo respira. Ese ruidito pasa porque las vías respiratorias son tan chiquitas que se colapsan fácilmente, entonces por ahí hacen un ruidito de chancho, pero no quiere decir que estén enfermos. Claro. Sobre la vacuna antigripal, posterior a la recomendación hasta los 5 años, ¿también es beneficiosa o puede ser contraproducente en algún sentido? No, o sea, nunca una vacuna la consideraría contraproducente, salvo casos muy, muy puntuales. Eh, yo hablo de que la Organización Mundial de la Salud y el CDC, que son por ahí las organizaciones más importantes que tenemos a nivel internacional, recomiendan la vacuna hasta los 5 años. Ahora, hasta los 2 años está muy bien también, no digo que no. Eh, yo en mis pacientes lo hago en forma particular a cada uno, no se lo recomiendo a todos los que tienen hasta 5 años que se la den, sino en forma particular con algunos pacientes, por ahí esa determinación la tomo. Pero, pero para nada, es sumamente productiva siempre, vacunarse siempre es bueno. Bueno, no sé. Bien, para sacar los mocos, ¿usar aspirador de silicona en bebés o si Bueno, sale con un hisopo? no, están las famosas peritas, para aspirar mocos. Lo que sí, mucho cuidado con esas peritas, Eh, no hay que introducirlas adentro de la nariz, porque eso termina lastimando. Tiene que ser algo superficial. El vapor, la nebulización, hace que afloje el moco, vamos a ver que empieza a caer, y ahí cuando vemos que empieza a caer es que nosotros tenemos que ir aspirándolo. No tenemos que meter adentro de la nariz cualquier sistema de aspiración, no hay que introducirlo dentro de la nariz porque terminamos lastimando, terminamos por ahí generando más moco por la misma irritación que generamos en la nariz al estar toqueteando adentro. Entonces, o lo nebulizan o le hacen vapor, cualquiera de las dos cosas, y una vez que cae el moco, es ahí que aspiran con la perita, pero en forma superficial. ¿Cómo un padre puede identificar un episodio de broncoespasmo? Bueno, principalmente, más allá de que yo di los síntomas de más gravedad, cualquier episodio de broncoespasmo va a generar que la persona que lo tenga va a estar con un grado mayor de dificultad respiratoria. Si es un broncoespasmo leve, por ahí pasa un poco desapercibido, pero seguramente van a notar que respira un poquito más rápido, van a notar que se agitan por ahí un poquito más, que están corriendo y tienen que parar y se agitan un poco, y a medida que el cuadro se va complicando, bueno, estas cositas que fuimos mencionando en la charla. Pero principalmente van a notar que por ahí empieza a respirar un poquito más rápido, se le puede llegar a escuchar el chillido en el pecho, y después, de acuerdo de la gravedad, cuanto más grave, más síntomas va a tener. Esta pregunta no sé si es para vos, Fede, o para Laura. Humidificador y vaporizador, ¿es lo mismo? Laura. La función es la misma, la diferencia es que el vaporizador vaporiza con calor, o sea, a través de unos electrodos, el agua se va a calentar y va a llegar a punto de ebullición y obviamente va a generar de esa forma el vapor. Y el humidificador genera una niebla fría, trabaja con el mismo sistema de ultrasonido que los nebulizadores. Pero la función de los dos es la misma, que es la de humectar el aire de los ambientes que está reseco por ya sea los aires acondicionados, frío-calor o por las estufas. Bien. Acá preguntan, ¿se puede usar agua de la canilla en vez de solución fisiológica en el nebulizador? Yo creo que como poder se puede usar, no debe ser bueno para el nebulizador, por ahí, por los minerales que tiene el agua de la canilla, que puede llegar a generar por ahí, ahí no me sale el nombre, se me fue el nombre, Carro. sarro, ahí está, sarnilla me salía, cualquier cosa, sarro. Creo que puede generar sarro el agua de canilla, con lo cual no lo recomiendo, y además la solución fisiológica viene con sodio y viene también con un poquito de algunos
minerales que son, sí, no los minerales de la canilla, sino minerales que nosotros habitualmente tenemos en nuestro cuerpo y que en su mezcla termina siendo más favorable que el agua de canilla o el agua mineral comprada. Siempre lo mejor es solución fisiológica. Para niños con alergia, ¿hay alguna vacuna o tratamiento específico? Bueno, específico sí, para todos los que tienen alergia, va a depender a qué es alérgico. Y estas vacunas que yo te mencionaba antes son vacunas orales. Después seguramente se den la vacuna antigripal, la vacuna para el neumococo también, que se dan los asmáticos o las personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Pero tratamiento específico es dirigido a qué es lo que le genera alergia a esa persona. Claro. Acá preguntan, ¿es verdad que si llega el mes de junio ya no tiene sentido aplicar vacuna contra la gripe? No, 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 no. Sigue teniendo sentido, pero lo lógico sería tratar de aplicársela lo antes posible, porque cuanto más antes vos desarrolles las defensas, cuando llegue en junio, que hay mayor circulación viral, digamos, vas a poder estar más cubierto para esos virus que están circulando, pero uno en junio se la puede dar igual, ¿sí? Lo bueno es que no tiene sentido, tiene mucho más sentido dársela en abril. Claro. Bueno, más o menos no sé si quedan algunas preguntas para que nos sigan acercando a través del chat. Yo los invito en este momento a suscribirse al canal de Fundación Diagnóstico Maipú para poder acceder a nuestros contenidos. Por estos temas de vacunación, recuerden que hace poquito dimos una charla muy, muy, muy interesante, así que los invito a verlas, porque realmente es una charla muy, muy, muy interesante que dimos en conjunto con Fundación Vacunar. Así que bueno, están invitados. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bien, Guillermo dice, ¿recomendás tener el nebulizador con aspirador nasal? Sí, sí, sí. Muchos nebulizadores vienen con sistema de aspiración y también lo mismo. Como decía, lo mismo con la perita, con cualquier sistema de aspiración, no hay que introducirlo dentro de la nariz. Hay que apoyarlo en la fosa nasal y que eso, una vez que el moco está más hecho más agua, así, más líquido, ahí aspirarlo de esa forma. Pero nunca meter adentro de la nariz nada. Sé que lo mencionaste en la charla, yo tengo la voz de mi abuela acá, que me lo decía. Ya me imagino, Niño, ya me imagino. niño, El frío, abrigate. sí, ella me decía, pobre, si estás descalzo, si caminás descalzo adentro de la casa, te vas a enfermar. Y Mariana pregunta lo mismo, ¿puede enfermarlos caminar descalzos dentro de la casa en invierno? Bueno, por eso lo aclaré, ¿no? Porque sabía que y la pregunta iba a salir. Eh, Nuevamente, si el clima dentro de casa es cálido, podemos estar descalzos, no hay problema, no nos vamos a enfermar por eso. Es verdad que si el cuerpo toma frío, si el cuerpo toma frío, van a surgir algunas cuestiones como, por ejemplo, puede ser algún estornudito o algún moco medio líquido, pero ¿eso por qué es? Porque nosotros estamos respirando aire frío que se condensa dentro de nuestra nariz y hace esa agüita, famosa agüita que nos sale cuando estamos por ahí respirando aire frío. Pero eso no quiere decir enfermarnos, tener broncoespasmo, tener rinitis, tener fiebre. Enfermarse es otra cosa, ¿sí? Y estar descalzo dentro de un ambiente cálido, si nuestro cuerpo está caliente, por más que pisemos descalzo, no quiere decir que nos vayamos a enfermar. Así que eso es un mito. Pueden estar en patas en casa sin ningún problema si es que está climatizado como corresponde. Esto es quizás uno de los aprendizajes que nos tenemos que llevar de toda esta trágica situación de COVID que estamos viviendo, ¿no? La importancia de ventilar los ambientes, entender que muchas de estas enfermedades son provocadas por virus, por bacterias o hasta incluso por hongos, y que quizás el frío, bueno, es una variable más, pero no es determinante. Una de las últimas preguntas, que ya nos desviamos un poquito, ¿sí? Pero vamos a hacerle igual. Vamos a ver si se puede responder en esta charla o no. El Dice, ¿es RCP. verdad que si se tiene COVID no se puede usar el nebulizador? Bien, buena pregunta, buena pregunta.
Si estás en tu casa con COVID y el resto de los integrantes de tu casa estuvieron ya en contacto con vos, se puede usar. Lo que en los distintos, en los hospitales, que la persona que lo preguntó seguramente es personal de salud, probablemente sea personal de salud. En los hospitales o en las clínicas, si vos estás nebulizando a una persona que tiene síntomas compatibles con COVID, o ya sabemos que es COVID, eso lo que termina haciendo es que se genere un vapor en el ambiente y se pueda esparcir el virus con mayor facilidad. Pero si vos estás en tu casa y el resto de tus contactos también son contactos de COVID o tienen síntomas, no hay problema. El tema es no hacerlo en una guardia de un hospital o una clínica en donde podemos contagiar a otra persona que no tiene COVID o que no estuvo en contacto con ese paciente. Entonces, se prefiere por ahí, en las guardias, hacer directamente aerosoles de PAF y no usar nebulización con salbutamol, por ejemplo. Claro. Bueno, más o menos hemos respondido casi todas las preguntas que nos han ido llegando. Creo que quedaba una, vamos a hacer la última de Cristina. Dice, Dale. a mi bebé le dieron la vacuna antigripal a los 6 meses y me dijeron que ahora a los 7 tiene que ponerse una segunda dosis. ¿Tiene que ser exacto al mes o puede colocarse unos días antes o unos días después? Mira, lo que se dice son 28 días. 28 días son 4 semanas. Antes te diría que no pasa nada. Si se lo diste un día antes, no va a pasar absolutamente nada. No se la des 2 semanas antes. Pero a lo que hace alusión eso es al intervalo mínimo. Después del mes pueden pasar una semana, 2 semanas y dársela y no va a perder efectividad. Pero lo ideal es que vayan 28 días entre la primera dosis y la segunda dosis. Y después, perdón, algo que no aclaré y me parece conveniente, es que la primera vez que vos a un bebé de 6 meses le das la vacuna antigripal, son así, es una dosis y el refuerzo, la segunda dosis al mes. Pero después, al siguiente año, es una sola dosis la que se da. No es nuevamente una dosis y al mes una segunda dosis. Cada vez que hacemos los refuerzos, en mi caso personal de salud, o cualquier otra persona que se dé todos los años la antigripal, es una sola de refuerzo de todos los años. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Ha sido muy claro todo. Muy lindo este ping-pong de preguntas y respuestas. Antes de pasarle entonces la palabra a Laura, quiero compartir con ustedes un breve video para todos los que están viéndonos desde YouTube, ya sea desde el celular o desde la web, pero esto lo quiero hacer sobre todo para los que están desde el celular. Ustedes van a poder ver que tienen la descripción de la charla, tienen una flechita. Si hacen clic en la flechita, lo que van a ver es la descripción de la charla, ¿sí? Y acá van a encontrar un formulario, ¿sí? Este formulario, bueno, se accede de esa manera, es un formulario que vamos a utilizar ahora a continuación. Para cerrar esa descripción, vuelven a hacer clic en esa cruz, vuelven a ir a chat en vivo y pueden volver al chat. Se los quería mostrar por las dudas para que todos sepan cómo funciona desde el celular, porque a veces quizás algunas personas nos están viendo, quizás es la primera vez que interactúan y a veces puede ser un poco complejo, así que quería compartir esa aclaración. Laura, entonces, te escuchamos. Bueno, Fede, ¿querés que te despidamos o te quedas hasta el final de todo? No, No sé, no sé. me voy porque estoy con la voz así un poquito. Sí, Y por eso, está súper, súper fatigada tu voz. Así que bueno, muchísimas gracias y muy interesante como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por la convocatoria y un placer formar parte hoy. Y nos vemos después en prevención de accidentes, entonces. El 27, Bueno, martes 27. bueno. Que Chao, tengan buena noche. gracias. Chao, Muchas chao. gracias, Bueno. Fede. Nos Chao, vemos el Juan. 27. Dale, adiós. Bueno, y como yo les había dicho al principio, antes, así le voy dando tiempo a Juan de que cargue el link ese que recién le mostramos, porque vamos a hacer los primeros 5 que se suscriban a ese link van a tener un regalo de Sanam.
los primeros 5 que nos llegue la suscripción a ese link, completando sus datos, van a tener un regalo de SANAP, a partir del momento en que esté habilitado. Mientras tanto, mientras Juan carga el link en el chat, yo lo que le quiero decir es que es muy importante, en el caso de los nebulizadores, la higiene de los accesorios, ¿sí? Los accesorios, sobre todo en las familias donde hay muchos niños, si ustedes no los higienizan como corresponde después de cada nebulización, son un foco de transmisión de los mismos virus, van de unos a otros. Entonces, el tip para higienizar los accesorios, yo acá tengo un nebulizador para mostrarle cuáles son los accesorios. Bueno, no se ve mucho, pero un poquito así. En este caso es un nebulizador ultrasónico. Esta es la manguera de conexión, esta sería la mascarilla, y esto es fundamental que ustedes lo higienicen. El tip es higienizarlo en agua común adentro del lavabo, ya sea en el baño o en un recipiente, con una mezcla de agua y vinagre blanco al 70% de agua y 30% de vinagre blanco, lo dejan un ratito ahí, y después lo enjuagan y lo dejan secar solos, sin pasarle toalla, sin pasarle tisú, sin pasarle nada, ¿sí? Es muy importante el tema de la higiene de accesorios, y lo que más recomendamos siempre es que en el caso de una familia donde haya muchos integrantes que nebulicen, tengan dos kits de accesorios para poder ir rotándolo. Así que bueno, me voy a fijar a ver si ya está habilitado el... Ya está habilitado, fíjate, Laura, que eso ya está. Yo mientras aprovecho entonces para contarles que a fin de este mismo mes vamos a estar entonces con la charla Primeros Auxilios y Prevención de Accidentes, una charla muy, muy, muy interesante. Pueden ingresar en nuestra web e inscribirse hoy mismo. Va a ser mediante este mismo mecanismo, la charla se va a transmitir vía YouTube y van a poder hacernos llegar sus preguntas a través del chat. Y me están llamando por teléfono, así que... Bueno, Laura, yo ya las tengo acá, las 5 primeras que llegaron y que completaron el formulario es Laila Litvin, Vanessa Pujadas, María Isabel Estrella, Jessica Rojas y María Sol Bachman Ravera. Bueno, chicas, ustedes ya tenemos su mail, así que se van a estar contactando con ustedes desde la casilla de atención al cliente para contarles cuál es el regalito que van a recibir, mejor dicho, que van a tener que pasar a retirar por nuestra empresa, por haber estado presentes hasta el final en la charla de hoy de prevención de enfermedades respiratorias. Juan, te quiero agradecer nuevamente este espacio que nos das de intercambio, y sobre todo para nutrirnos con conocimientos que muchas veces son tan cotidianos y pasamos por alto, o que en el caso de las mamás que son primerizas es tan importante. Muchas gracias a vos, Laura, muchas gracias a SANAP por acompañarnos y auspiciar estos encuentros. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento. Lo que, como decimos siempre en nuestros encuentros, compartir es prevenir. Así que si creen que esta charla va a ser de interés para algún padre, para alguna madre, para una persona que conozcan, no duden en compartirle el enlace de la charla, porque la charla va a quedar disponible para que puedan volver a verla y recomendarla, como así también están disponibles las otras charlas. Compartir es prevenir, y mientras mayor conocimiento tengamos en materia de salud, mejor preparados vamos a estar todos para afrontar los desafíos que nos toquen vivir. Y ojalá esta pandemia nos deje muchísimos aprendizajes, entre ellos que compartir es prevenir. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos esta tarde. Perdón, me olvidé de pasar nuestras redes para que nos sigan. Nuestra página de Instagram es @san_up_, síganos, allí vamos a estar subiendo también, estamos subiendo actualmente tips y recomendaciones, y si quieren visitar nuestra página web para ver todos nuestros productos, interiorizarse sobre las características de cada uno, es www.sanup.com.ar. Listo, perdón, me había olvidado antes, gracias. Había que pasar los anuncios. También nos pueden seguir a Fundación Diagnóstico Maipú en Instagram, en Facebook, y novedad, también en Spotify pueden escuchar nuestros nuevos podcasts
que se llaman Mejor Prevenir. Ya tenemos 3 capítulos disponibles, uno particularmente realizado por la directora de Fundación Diagnóstico Maipú, la doctora Graciela Fernández Alonso, sobre la historia de las vacunas, la historia de la inmunización, un podcast muy, muy, muy interesante, y luego con la doctora Flavia Sarquís sobre cáncer de mama, y recién estrenado con el doctor Patricio Cita para poder prevenir y mejorar nuestra salud ósea. Así que los invito a todos también a estar en contacto en Spotify a través del canal de Diagnóstico Maipú. De mi lado, de nuestro lado, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y será entonces hasta un próximo encuentro.